Bueno, el mensaje de esta mañana es un mensaje un poco raro. Es el desarrollo de un montón de pensamientos que vienen hace tiempo en mi corazón y cargas que vienen en mi corazón. Y digo raro porque va a salir de la estructura general de un mensaje dominical, pero tenía la necesidad ya hace tiempo de poder compartirlo y estos días de receso que me han tocado. Bueno, quiero agradecerles por sus oraciones, por mi salud. Saben que estuve con problemas de mi columna, cada tanto mi columna tira alguna falla por ahí, ¿no? Tira y tengo que resetearla y darle un tiempo de descanso. Tuvimos una semana bastante intensa y difícil, pero acá estamos de vuelta. Dios ha sido bueno como siempre y siempre me recuerda el texto que dice que cada tanto nos tiene que recordar el Señor lo débiles que somos y que dependemos solo de su gracia, ¿no? Dependemos solo de su amor. Bueno, y este tiempo que estuve un poquito quieto y el pensamiento que quería compartir la semana pasada por ser el Día del Padre han hecho que terminen este mensaje de esta mañana. Yo lo único que espero es que al finalizar el mensaje de hoy nos lleve o nos ayude a abrir los ojos frente a determinadas situaciones, nos lleve a tomar decisiones frente a otras situaciones o a las que podamos detectar, pero también que podamos entender que la iglesia también está para esto, para abrirnos los ojos y para mostrarnos a través de la palabra los cuidados que hay que tener frente a la vida. El domingo pasado fue un día muy especial, el Día del Padre, pero para mí en lo personal fue muy especial, porque cuando estaba viniendo para acá, para la iglesia, ya estaba cambiado y hice un movimiento extraño y me quedé trabado, literalmente me quedé trabado, ni para atrás ni para adelante. Así, literalmente me quedé duro, me tuvo que ayudar Guadalupe a ir despacito hasta mi habitación y poder, así duro como estaba, dejarme caer sobre la cama y esperar hasta que regresara mi familia de la reunión. Pero también fue un día especial porque fue el Día del Padre y como no pude decírselo personalmente, tarde, una semana después, pero feliz día a todos los padres. Pero qué gran desafío el de la paternidad, qué gran desafío nos representa en nuestros días ser padres. Creo que, no sé si en algún momento de la historia ha sido un desafío tan grande el llevar adelante la paternidad. Por eso es que quiero repetir o quiero volver a tocar el tema de la familia y tocar el tema de la paternidad basado en lo que celebramos el fin de semana pasado, pero esencialmente en esto que el Señor creo que me ha venido hablando en el último tiempo. Hace un mes tratamos un tema, se llamaba un tema de los padres, un mes y medio por ahí tratamos un tema que se llamaba Padres Influencers. ¿Recuerda? El tema de la influencia de los padres sobre la vida de los hijos. Así que no quiero ser redundante y reiterativo con temas puntuales, pero sí volver a tocar el tema de una manera general, porque yo creo que la repetición nos permite fijar las ideas y tal vez entender aquellas cosas que inicialmente no hemos entendido. Bien, el tema de esta mañana se llama Padres que enseñan a nadar contra la corriente. ¿Alguien nadó alguna vez contra la corriente en algún río o algo? La última vez que fuimos con la familia a Necochea, hace 2 o 3 años atrás, me puse a nadar contra la corriente en el río Quequén. Y fue difícil nadar contra la corriente. Uno gasta sus energías y avanza apenas un poquito. Acá los que vienen del norte saben lo que es eso, ¿no? Lo difícil que es nadar contra la corriente. Pero si no nadamos contra la corriente, ¿qué hace la corriente? Nos arrastra. Si no somos capaces de hacerle frente a nadar contra la corriente naturalmente nos arrastra. Así que el mensaje de esta mañana me pareció que un título oportuno era Padres que enseñan a nadar contra la corriente, es decir, hacer el esfuerzo que sea necesario al enseñar a nuestros hijos a esforzarse para no dejarse llevar por la corriente, para no dejarse llevar por la fuerza abrumadora que nos quieren llevar a determinados pensamientos, determinadas ideas, sino a ser capaces de hacer el esfuerzo, de invertir el tiempo, lo que sea necesario para nadar
contra la corriente. Y cuando quería utilizar o pensé en una ilustración que me sirva de introducción acerca del tema que quiero tratar en esta mañana, recordé en mi colegio secundario cuando aprendí un poquito acerca de la revolución industrial. ¿Sí? Allí por el siglo XVIII en Europa, especialmente en Inglaterra, se produjo un fenómeno que se conoció como la revolución industrial. Los que han estudiado este fenómeno dicen que produjo una transformación social tan profunda como nunca antes en la historia de la humanidad antes de ese evento. Hubo grandes fenómenos que ocurrieron, fábricas e industrias al por mayor, por miles que habrían a lo largo de toda Inglaterra y después en el resto de Europa y Estados Unidos. Pero por sobre todas las cosas ocurrió un fenómeno social muy fuerte. El fenómeno fue que las personas dejaron de estar en los campos, dejaron de trabajar la agricultura, la ganadería o la artesanía y comenzaron a trasladarse a las grandes ciudades de Europa, especialmente de Inglaterra, como Manchester, Liverpool o Londres o algunas otras ciudades. Y eso produjo toda una transformación en la sociedad. Comenzaron los padres yendo a trabajar, pero la industria demandaba mano de obra. Entonces no solamente trabajaban los padres, trabajaban las madres 14, 16 horas por día, dicen los historiadores que trabajan. Y ya la mano de obra no alcanzaban con los padres, no alcanzaban con las madres. Así que comenzaron a contratar niños o a traer niños a las fábricas para que hicieran determinados trabajos. Dicen que niños, estuve leyendo un poquito de historia para poder ser lo más preciso posible en los datos, pero dice que había industrias que trabajaban niños de 4 o 5 años, porque sus manos pequeñas, sus cuerpos pequeños y el rendimiento que tenían les servía para que la industria pudiera ponerse en marcha. Todo esto trajo una transformación a nivel social, porque la familia se comenzó a romper, se comenzaron a ver niños en la calle, se comenzaron a ver niños de 8, 9, 10 años fumando en las calles de Londres. Comenzó a traer una degradación social que no tenía o no había tenido nunca tantos precedentes de ese tipo. Dicen los historiadores, viéndolo desde el punto de vista cristiano, que si no hubiera sido por la intervención de la Iglesia de Inglaterra, no se puede predecir el caos social que hubiera ocurrido en Europa, especialmente en Inglaterra. El pensar que niños pequeños trabajaban en la industria, el pensar que niños pequeños eran explotados, de hecho el trabajo laboral de niños, trabajaban la misma cantidad de horas que sus padres, 14, 16 horas por día. El pensamiento que niños de 4 o 5 años trabajaran en la industria, obligados por la circunstancia. El tema de que los niños fueran material de uso para el poder reinante. El pensar que los niños no podían vivir su niñez, que no podían disfrutarla, que se convertían en adultos prematuramente, muy prematuramente se convertían en adultos, tenían que hacerlo. Este pensamiento de la explotación laboral infantil en extremos como 4 o 5 años, nos indigna, nos enoja y nos pone muy mal. Sin embargo, en este tiempo, en nuestro tiempo, se está produciendo una nueva revolución. La revolución de la tecnología, la revolución de la sexualidad, la revolución de la transformación de la familia. Y esto está trayendo consecuencias en la sociedad. Algunos dicen, estoy leyendo algunos materiales, algunos dicen que inclusive puede llegar a ser más profunda que lo que la revolución industrial produjo. Los cambios que se intentan imponer en nuestra sociedad son aún muchos más profundos. Esta revolución que comenzó hace varios años necesita que se redefinan algunas cosas que han sido pilares de nuestras sociedades occidentales a lo largo de su historia, o de la sociedad de la humanidad en líneas generales a lo largo de su historia. Necesitan la redefinición de lo que es familia. Hoy si uno pregunta qué es una familia, le cuesta responder. Hace poquitos años atrás uno rápida e instintivamente podía responder. Hoy cuesta responder. ¿De qué se habla cuando se habla de una familia? Se están transformando o tocando o redefiniendo el sentido de la libertad, el sentido de los límites, el sentido de la sexualidad.
Yo no sé si usted se está dando cuenta, voy a hacer algún énfasis con respecto a esto, pero se está redefiniendo la sexualidad humana. Hay una transformación de la esencia de la humanidad, las libertades, el lenguaje, la educación, todo esto está siendo redefinido. Y en virtud de esto, se están creando temas de importancias que en realidad no lo son para la mayoría de la gente. Y le voy a nombrar algunas cosas para que entremos en el mensaje de esta mañana. ¿No le parece a usted extraño que mientras que nosotros estamos en esta mañana aquí en este lugar, en la Plaza Sobremonte de nuestra ciudad, se esté llevando a cabo una jornada de sensibilización sobre la diversidad en el marco del mes del orgullo LGBT? ¿No le resulta extraño que se invierta dinero, que se invierta esfuerzo, que se invierta un montón de cosas solamente para eso? ¿No le parece extraño que en una ciudad donde hay una problemática real en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, gente que está metida en drogas, en vicios, en juego, hay problemas en la salud, un montón de elementos que nos abrazan a todos, la municipalidad y el resto de la gente se involucre simplemente en un acto donde va a hacerse levantar la bandera multicolor para hablar acerca de los derechos de una minoría? ¿No le parece extraño que la municipalidad o los que gobiernan se preocupen por eso para cuando un colegio emblemático de nuestra ciudad, como el Colegio El Mirlo, que realmente hace una inclusión educativa, tenga que ir al Consejo Deliberante a pedir por favor ayuda para que sus maestros puedan cobrar o para que el edificio sea mantenido? ¿No le parece extraño eso? No estoy hablando de política, simplemente estoy poniendo puntos para que juntos lo veamos. ¿No le resulta extraño que en un país donde ha habido una altísima deserción escolar después de la pandemia, donde cientos de miles de jóvenes abandonaron el colegio porque quedaron fuera, excluidos del sistema educativo, donde el rendimiento escolar de los jóvenes y adolescentes es caótico, donde llegan a la universidad y en el examen de ingreso fracasan porque no tienen ni siquiera los conocimientos básicos para entrar a la universidad? Esa es la realidad de nuestros jóvenes. A los gobernantes de nuestro país les preocupe de que se imponga el lenguaje inclusivo. ¿No les resulta extraño eso? ¿No les resulta llamativo por lo menos de que eso esté ocurriendo en nuestro país? No son cosas que pasan al lado. Todo el tiempo está pasando esto al lado nuestro. Todo el tiempo está pasando al lado nuestro. Y nosotros quizás nos estamos acostumbrando tanto que lo estamos viendo como algo normal. Disney hace tan solo un mes atrás señaló que en los próximos años el 50% de sus producciones serán con contenido de diversidad sexual, LGBT. La película Out es la película de Greg y Manuel donde se lleva Disney. No estoy hablando de una película de dibujos animados, donde dos hombres mantienen una relación amorosa. La película Red, algunos de los niños de nuestra iglesia lo han visto y me han contado, por eso hablo del conocimiento de las cosas que me han contado. La película Red tiene una llamativa narrativa transexual donde una niña se transforma en un panda cada vez que pasa por emociones demasiado fuertes. Pero ese no es el mensaje más fuerte, aunque está metido ahí. Es una niña donde para que la mamá sea heroína tiene que dejarle a su hija hacer lo que quiera y donde la hija se sale con su capricho aún teniendo 13 años, con una clara enseñanza acerca de la destrucción de la autoridad de los padres sobre la vida de los hijos y que los padres están equivocados y que los niños siempre tienen la razón. La nueva película de Disney y de Pixar, Lightyear, ese hermoso personaje que vimos en la película Toy Story, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, que los que tuvimos niños la vimos 14 millones de veces más o menos, ¿no? Esa película de hace 15, 20 años atrás. Resulta que dentro de la película hay una relación abiertamente homosexual y lésbica. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es verdad lo que está ocurriendo o solamente es la locura y el fanatismo de un pastor que se para un domingo a la mañana aquí en un púlpito para hablar acerca de teorías conspirativas y de fantasías religiosas? Haga simplemente este ejercicio. Pregúntele a sus hijos niños, a sus nietos, a sus amiguitos, pregúntele al preadolescente y al adolescente de qué hablan sus compañeros. Pregúntele, haga este ejercicio, pregúntele. Pregúntele cuál es el tema de conversación en las aulas de nuestros niños. Pregúntele. Hoy los chicos saben que se preguntan entre ellos si son heterosexuales, si son homosexuales o si van a ser transexuales. Si les gustan los hombres o si les gustan las mujeres. De eso se habla hoy en los colegios. De nuestros
niños, jóvenes practicando la brujería o influenciados por ella con libertad y con orgullo. Niños y niñas teniendo experiencias homosexuales dentro del mismo colegio. Cabe aclarar, por supuesto, que tanto yo personalmente como la iglesia en general amamos a todas las personas. Acá no se trata de despreciar a un grupo o amar a otro. Amamos a todas las personas independientemente de la decisión personal que tome. Pero esto es la corriente que quiere arrastrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños de nuestra iglesia, a los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia. Una adolescente de nuestra congregación, abrumada por lo que escucha todo el tiempo en el colegio y de ver a sus compañeros y compañeras en abiertas relaciones lésbicas u homosexuales, llegó a su casa, me lo contaron sus padres esto, llegó a sus padres diciendo: mamá, papá, estoy desesperada, siento que la cabeza se me está poniendo fea, siento que mi cabeza se me está pudriendo, está todo horrible a mi alrededor. Este fue el clamor de un niño de nuestra iglesia. El autor Paul Washer, un pastor que algunos conocen, él dice: mientras nuestros hijos están siendo adoctrinados en los colegios acerca de esta nueva ideología y de toda la basura que esto acarrea, los papás están entretenidos mirando sus redes sociales, están entretenidos mirando series de Netflix, están entretenidos en sus cosas sin darse cuenta cómo están envenenando el corazón de sus hijos y arrastrándolo a la perdición eterna. La tecnología, los medios son hoy el arma más utilizada que toma de rehenes a nuestros hijos para conquistar sus metas. Ya no es esclavitud laboral o abuso laboral como era en la revolución industrial. Ahora abusan en la mente de nuestros hijos a través de una excesiva exposición a los medios digitales. Porque esto ahora está dentro de nuestras casas. Ya no hay que ir a buscarlo afuera, inclusive dentro de nuestras casas. Niños, jóvenes, adolescentes que se han convertido en esclavos hipnotizados e idiotizados de la tecnología. Muchos de ellos, aún antes de caminar y de hablar, ya están metidos dentro de los dispositivos. Hoy los niños vuelven a ser un trofeo del sistema. La tecnología digital está educando a muchos de nuestros hijos, les está enseñando valores, les está enseñando el bien, les está enseñando el mal. Es su compañía fiel, la que está en todo tiempo, en las crisis, el celular, en la computadora o el televisor, es el alivio del alma de los niños. Y los padres creemos que nos alcanza con que nuestros hijos estén dentro de casa cuando el diablo y sus ideologías perversas se han metido en nuestros hogares y no nos dimos cuenta. Por eso hoy más que nunca hacen falta padres protagonistas y no espectadores. La palabra de Dios nos habla de muchos padres de los cuales podríamos sacar muchas enseñanzas: Noé, Josué, Abraham y tantos otros que fueron padres o madres que tomaron su lugar en medio de la circunstancia que le tocaba vivir. Pero en este día yo quiero hablar acerca de un matrimonio que aparece en la palabra de Dios. No son de los más conocidos, pero su hijo sí fue muy conocido. Tal vez uno de los personajes más conocidos de las Escrituras. Pero sus padres tal vez no reflejan la popularidad o la fama que su hijo, pero me imagino que en la eternidad se sentirán orgullosos de lo que hicieron. Dice Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
El primer punto que quiero señalar, o el primer punto que quiero desarrollar rápidamente es la necesidad que tenemos de padres valientes que no le teman a las imposiciones del poder. Padres que no le teman a las imposiciones del poder. Según Éxodo capítulo 6, versículo 20, los padres de Moisés se llamaban Amram y Jocabed. No son muy conocidos, tal vez Jocabed un poquito más, pero Amram no es un personaje muy conocido. Había un decreto del faraón, del rey, que debía de respetarse. Todos los niños debían ser entregados para el sacrificio. Pero dice la palabra de Dios que estos padres tomaron una decisión: esconder a su hijo sin tener temor de lo que el rey dijera. Dice el texto puntualmente: lo escondieron cuando lo vieron hermoso sin tener temor del decreto del rey. Necesitamos padres valientes que no tengan temor. Necesitamos padres que estén dispuestos a que se le rían en la cara por sus convicciones, sabiendo de que lo que está sosteniendo y lo que está llevando adelante es la voluntad de Dios para su familia. Dice que al verlo a Moisés, lo vieron hermoso. Creyeron en que su hijo tenía un propósito. Vieron en él un hombre especial. Vieron en él un hombre de Dios. Cada hijo ha nacido con una habilidad especial, con un don especial dado por Dios. Y nosotros como padres debemos de verlo con los ojos de Dios. Hermoso, talentoso, lleno de gracia, lleno de dones, lleno de talentos. Un hombre y una mujer para la gloria de Dios. Y es nuestra responsabilidad hacerle que nuestros hijos lo sepan. Dice que cuando supieron de la medida oficial acerca de la muerte de los hijos, ellos se pusieron activamente en movimiento y se opusieron a las medidas oficiales, porque las medidas oficiales iban en contra de su familia. No es tan importante nuestras publicaciones de Facebook o de Instagram. No es tan importante los carteles que colguemos en las redes sociales. Lo importante es lo que enseñamos en casa. Lo importante es lo que vivimos en casa. Eso es lo importante. El ejemplo que le damos a nuestros hijos con nuestra vida. Eso es lo importante. Sin ser perfectos, pero sí hombres y mujeres de Dios que aman al Señor y que buscan honrarle en todo lo que hacen. ¿Hasta cuándo deberíamos nosotros sujetarnos a las autoridades? Claramente, hasta que lo que nos exijan o nos pidan vaya en contra de la palabra de Dios. Claro que sí. Y no importa que nos señalen o que nos digan lo que quieran, nosotros nos oponemos a todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios por el cuidado de nuestros hijos. Así hicieron Amram y Jocabed. Nuestro hijo es más importante que lo que el faraón diga. Nuestros hijos es el tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos y vamos a jugarnos inclusive la vida por nuestros hijos. Dice que no temieron al decreto del rey. No les importó poner en riesgo su vida. Mi hermano, debemos de perder la vergüenza de ser etiquetados, de ser señalados como fanáticos. Debemos de perder la vergüenza al qué dirán los demás. Tenemos que perder la adicción a caerle bien a todo el mundo, a que todo el mundo nos aplauda, a evitar la confrontación, a ser simpáticos y amigables todo el tiempo. Tenemos que atrevernos a decir la verdad y vivir y hablar por nuestras convicciones, no por lo que la corriente quiere llevarnos a que hablemos y digamos. La persecución de los creyentes, mi hermano, está en las Escrituras. No lo digo yo, está en las Escrituras. La persecución de los creyentes irá creciendo más y más a lo largo de los años que vendrán. Estamos preparados para hacerle frente a eso. No vamos a caerle simpático al mundo. De hecho, si hubiese algunas personas en esta mañana, seguramente este mensaje no le caería simpático. Hace unos días tuve una reunión con un grupo de pastores y me comentaron de una reunión que tuvieron. Yo no pude estar porque no estaba aquí en la ciudad. Me comentaron de una reunión que tuvieron donde asistió una ministra de la provincia. Y dice que comenzó a decirle: usted es el pastor fulanito, en su iglesia tal y tal y tal cosa. Y usted es el pastor menganito y en su iglesia tal y tal y tal otra. Y usted es el pastor Juanito y tal y tal y tal otra. Entonces los pastores le preguntaron: ¿y cómo sabe usted todo eso? Dice: nosotros sabemos lo que pasa en las iglesias. Tenemos gente dentro de las iglesias que nos dicen lo que están haciendo. La verdad que no debería asustarnos, no nos debería sorprender, porque somos una iglesia que nada contra la corriente. Jocabed
y su esposo decidieron proteger a sus hijos de la muerte inminente que venía sobre ellos. Nosotros tenemos que proteger a los nuestros de la muerte que se quiere ejecutar sobre sus vidas. Quieren matar su identidad, quieren matar sus sueños, quieren matar sus dones, quieren matar el propósito de Dios. Pero aquí hay, en este lugar, indudablemente hombres y mujeres valientes para que esto no ocurra, así como fueron Jocabed y su esposo. El segundo punto es que necesitamos batallar espiritualmente por nuestros hijos. Y déjame decirte algo, la batalla espiritual, y por ahí a algunos no les suene tan claro, y si quieren después lo hablamos. Pero la batalla espiritual no se pelea solamente de rodillas. Claro que hay que orar por nuestros hijos, es el ABC de la vida. Claro que debemos orar por nuestros hijos hoy, orar por las esposas de nuestros hijos y los esposos de nuestras hijas, orar por los nietos que nos van a dar. Claro que tenemos que orar, amén. Pero no se ora solamente de esa manera. Nosotros hacemos una batalla espiritual cuando el diablo quiere instalar una idea, un pensamiento o una conducta en la vida de nuestros hijos, y nosotros, por ser autoridad de nuestros hijos, les reflejamos la verdad, sacamos a la luz la verdad, sacamos a la luz la mentira y les enseñamos la verdad. Eso también es guerra espiritual. Algunos dicen, yo oro por mis hijos, el Señor va a hacer algo, pero que ellos hagan lo que quieran. No, eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual se traslada en la práctica. Batallamos espiritualmente por nuestros hijos cuando les enseñamos la verdad, cuando nos sentamos con ellos a enseñarles, a instruirles, a darles ejemplo con nuestra vida. Una hermana de nuestra congregación, que me tomo el atrevimiento de mencionarla porque es algo lindo, me llamó por teléfono y me contó muy preocupada que en el lugar donde estaba trabajando, porque era algo gubernamental, la estaban comenzando a obligar a ir a campañas de feministas y del orgullo LGBT y no sé cuánto, y me llamó por teléfono para decirme, pastor, yo voy a renunciar a mi trabajo, yo no puedo seguir estando en este lugar, los grupos de WhatsApp son una basura, todo el tiempo hablando perversidad y barbaridades, yo voy a renunciar a este trabajo. Yo quiero felicitar a esa mujer porque es un ejemplo para sus hijos, que es mucho más importante guardar su vida, guardar su integridad, guardar sus valores, guardar su fe en Dios, porque al final del camino nuestro proveedor es el Señor, que por un magro sueldo está involucrada en cosas que ofenden el nombre de nuestro Señor. Ese es el ejemplo que nosotros damos a diario. Cuando encendemos una película, cuando miramos una serie de Netflix, cuando estamos frente al televisor, qué cosas permitimos que entren por nuestros ojos, qué valores están entrando por nuestros ojos. Eso también es guerra espiritual. Tercero, necesitamos instruir a nuestros hijos en la verdad. Fíjese lo que dice versículo 24, 25 y 26. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, quiero que subraye, yo lo tengo subrayada esa palabra, escogiendo. Moisés supo escoger. Moisés supo escogiendo, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién le enseñó a Moisés a escoger correctamente? Dígame usted. Usted conoce la historia. Moisés fue llevado al río, fue puesto en el río. La hija del faraón lo toma, llaman a alguien que le criara. Jocabed, su mamá, es escogida para ser su nodriza. ¿Quién le enseñó a Moisés a escoger la verdad? Dígame usted. Su madre y su padre. Desde pequeño les enseñaron a escoger la verdad. ¿De dónde supo Moisés que era del pueblo escogido de Dios? ¿De dónde supo Moisés de que era un hombre especial? ¿De dónde supo Moisés que había un propósito para su vida? ¿Dónde lo supo? No había iglesia, no había pastor, no había hermanos. ¿Dónde lo supo él? Lo supo desde pequeño en la casa de sus padres. En Éxodo capítulo 2, versículo 9 en adelante, pero déjame leer el versículo 10 lo que dice. Después de habérselo entregado a su mamá y a su papá, este niño, dice el versículo 10. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón diciendo, listo, tarea cumplida, mi hijo está preparado para cumplir su propósito en la vida porque le hemos enseñado de pequeños la verdad.
Debemos instruir a nuestros hijos mientras son pequeños. Ya le voy a poner límites cuando sea adolescente. Cuando sea adolescente, mejor no te digo nada. Vas a tener problemas. Al niño se lo educa, ¿sabe? Antes de que camine se le enseña la verdad. Antes de que camine se le enseña la verdad. Desde pequeños. Moisés fue instruido en sus primeros años de vida. Los primeros años son vitales para la educación. Los que saben acerca de esto, el diablo a veces lo sabe mejor que nosotros. El niño nace como un disco sin información. Y los primeros años son vitales para marcar la vida de los niños. Por eso Satanás intenta adoctrinarlos desde pequeño. La ideología de género se está enseñando en los jardines de infantes. ¿Usted cree que es casualidad esto? Proverbios 22:6, un texto muy conocido, dice: instruye al niño en el camino o en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo recuerda, no? En NTV dice: instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Lo instruyeron de tal manera a Moisés que cuando fue grande supo escoger correctamente. El éxito de nuestra crianza, de la manera en la que criamos a nuestros hijos, de nuestro ejemplo, de nuestra instrucción, se verá el día que nuestros hijos sean grandes y tengan que elegir por ellos mismos. Ahora los podemos obligar, bueno, los míos ya casi no, pero ahora los puede obligar. Pero el éxito de nuestra instrucción se va a ver reflejado cuando nuestros hijos tengan que decidir por sí mismos. Dice que cuando Moisés tuvo que escoger, él escogió lo correcto porque tenía elementos, conocimiento, instrucción para saber la verdad. Debemos enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones correctas, a mantener su palabra, a ser fieles, a ser íntegros, a ser honestos, a amar a Dios. Necesitamos instruir a nuestros hijos en la vida espiritual. Necesitamos instruirles. Porque ningún hijo podrá escoger correctamente si no sabe qué es la verdad. Si antes no se la enseñamos, si no colocamos en el corazón de nuestros hijos valores reales sobre los cuales puedan escoger. Lo instruyeron de tal manera a Moisés que supo, inclusive dice el texto que leímos, que es mejor sufrir con los hijos de Dios que disfrutar el placer de los incrédulos. A mí me llama la atención cuando dicen, lo que pasa es que el mundo tiene tantas tentaciones y tantas cosas. ¿Y qué hicimos cuando tuvimos que enseñarle a nuestros hijos que realmente valía la pena amar al Señor? ¿Qué hicimos cuando teníamos que enseñarle a nuestros hijos que la vida de fe es el tesoro más precioso que tenemos? ¿Qué hicimos con nuestros hijos cuando teníamos la oportunidad de enseñarles la verdad? Prefirió ser maltratado, dice el texto, usted lo leyó, con el pueblo de Dios, antes de gozar los deleites temporales del pecado. ¿Cómo un joven toma esa decisión? Justamente porque sus padres le enseñaron de que no importa el sufrimiento o el rechazo de esta tierra, que mucho más importante son los goces eternos delante de la presencia del Señor. Lo instruyeron de tal manera que Moisés supo que había un galardón para la vida, porque el versículo 26 dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Él sabía que había a los fieles, a los que se mantienen en integridad, a los que caminan en el camino del Señor con fidelidad, el Señor un día los premiará. Pero mire lo que dice el versículo 27, hermoso. Moisés fue instruido de tal manera que nunca dudó que Dios estaba con él. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo viendo al invisible, es una contradicción, no sé si usted se está dando cuenta. Al invisible no se lo ve. Pero él estaba tan seguro de quién era, estaba tan seguro de que tenía un propósito en la vida, estaba tan seguro de que Dios estaba con él, estaba tan seguro de lo que Dios quería con su vida que se sostuvo, mantuvo el rumbo como viendo al invisible. Cuarto y último punto. Necesitamos marcar la vida de nuestros hijos con la verdad de Dios. Necesitamos dejar una marca en la vida de nuestros hijos, que en el momento donde tengan que decidir, en el momento de la confusión, en el momento de la turbación, en el momento del dolor, recuerden el ejemplo y las palabras de sus padres.
Necesitamos marcar la vida de nuestros hijos. Necesitamos marcar la vida de nuestros hijos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos, instruirlos acerca del valor de la familia, del diseño de Dios para la familia, para que sean hombres y mujeres firmes el día que formen su propio hogar. Necesitamos instruir a nuestros hijos en amar y valorar a las personas mayores, en respetar, amar y valorar a las personas mayores. Los mayores no son molestia, son preciosos ante los ojos del Señor, y así lo dice la palabra de Dios. Hay un desprecio en esta sociedad consumista sobre los adultos mayores. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a amar y respetar a las personas mayores, mi hermano. Amén. Debemos desafiarlos a que estudien, a que se preparen, a que lean, a que se instruyan, a que pasen más tiempo delante de un libro antes que en redes sociales, en el ocio y en la distracción que los perturba. Debemos darle seguridad a nuestros hijos de que son amados por nosotros, que son una bendición de Dios en nuestros hogares. Me llamó la atención un artículo que salió en Infobae el día 16 de junio. ¿Qué día es hoy? 24, ¿no? 26. Hace 10 días atrás. Seguramente por ahí está. El título de la nota decía: estoy arrepentida de ser madre. Así era el título de la... Y hablaba acerca de que hay madres que por no haber hecho un aborto en el momento indicado, hoy están renegando de su maternidad. Interesante. Imagínense un hijo escuchando a su mamá una nota diciendo: la verdad que estoy arrepentida de ser madre. Nuestros hijos deben comprender que son amados por Dios y que Él tiene un propósito extraordinario para sus vidas, que no importa los éxitos académicos, no importa los títulos, no importa los éxitos deportivos, que no importa los éxitos de la vida, que lo más importante es que nuestros hijos comprendan que son amados por Dios y que tienen un propósito en Dios en esta vida. Debemos enseñarle a nuestros hijos a valorar la vida humana en todos los momentos, desde la concepción y hasta que el Señor decida llevarse esa vida. Que toda vida humana vale, que debe ser protegida y valorada independientemente de su raza, de su color de piel, de su condición social, de su nacionalidad, de su creencia, inclusive de su inclinación sexual. Toda persona tiene valor en sí misma. Debe ser enseñada en nuestras casas acerca de esto. Debemos enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios y que Dios debe ser el protagonista de sus vidas. Debemos enseñarles a orar, debemos enseñarles a ayunar, a dar con generosidad, a leer las Escrituras, a servir, a asistir a la iglesia, a confiar en el Señor, a ir a la escuela bíblica, algo tan simple como eso. Debemos de valorar el círculo de relación que nuestros hijos construyen dentro de la iglesia. Claro que no es perfecto, habrá algún que otro loco por ahí, como todos nosotros que estamos acá. Pero sin duda que el círculo de relación de la iglesia será mejor que cualquier otro círculo de pertenencia en el que puedan estar nuestros hijos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos el valor de la iglesia. Necesitamos a nuestros hijos enseñarles a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos acerca de su identidad sexual. Parece una tontería, pero no lo es. Hay chicos que están confundidos en su identidad sexual porque sus padres no han podido, no han sabido, no han querido afirmarle en su sexualidad. Necesitamos hablar con nuestros hijos. Si nació hombre, es hombre, y vamos a luchar por su hombría. Si es mujer, si nació mujer, es mujer, y vamos a luchar por su femineidad. Dios no se equivocó. Y si necesita ayuda porque está confusa o está perturbada, ahí está la iglesia, ahí estamos nosotros, ahí está el Señor para ayudarle a salir de esa situación. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que probablemente la corriente no les sea tan favorable, que tal vez no lo quieran demasiado. A enseñarles que tal vez los señalen, los etiqueten e inclusive los rechacen y los persigan por sus convicciones. Porque hay personas a las cuales les da vergüenza decir que son cristianos, mientras a los homosexuales hacen cruzadas del orgullo gay. Al esposo fiel le da vergüenza decir que su mujer es la única mujer que ha amado en su vida. Pero al que anda en adulterio no le da vergüenza exponer su pecado. Al buen padre le da vergüenza ser cariñoso públicamente con sus hijos.
Pero al mal padre que avergüenza y maltrata a sus hijos no le da vergüenza hacerlo delante de quien sea. Mi hermano, nuestra paternidad indudablemente será imperfecta. Porque al final hacemos lo que podemos en ese momento o lo que entendemos que está bien, pero eso no nos libra de nuestra responsabilidad de hacer aquello que sí sabemos. Porque nuestra propia imperfección, nuestro propio pecado no justifica que nos hagamos los distraídos. Hay una responsabilidad en nuestra paternidad. Debemos seguir esforzándonos en hacerlo lo mejor posible y confiando en el Señor. Está la iglesia. Trae a tus hijos a la iglesia, mi hermano. Trae a tus hijos a la reunión de adolescentes. Trae a tus hijos a la reunión de jóvenes. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es? ¿Se quedan en casa mirando qué? Una cosa es saber que nunca seremos padres perfectos, pero otra muy diferente es no intentarlo. Déjame que te diga esto, tal vez suene duro, pero no existe términos, en este tiempo no existen términos medios, porque la corriente es demasiado fuerte. O nuestros hijos viven para la gloria de Dios, o serán arrastrados, absorbidos por el sistema. No hay término medio. Que nuestras vidas reflejen tanto la verdad de Dios, que vivamos de tal manera que cuando nuestros hijos tengan que pensar en la palabra amor, en la palabra integridad, en la palabra esfuerzo, en la palabra amor a Dios, en la palabra servicio desinteresado, en la palabra pasión por lo bueno, en la palabra cariño, en la palabra abrazo, el primer pensamiento que les venga a la mente sea el de nosotros. Termino con esto. Existen 4 tipos de padres que están en nuestra sociedad. Están los padres valientes, los que ya han tomado cartas en el asunto, que no están dispuestos a ceder ante las presiones, que aman de verdad a sus hijos y que entienden que deben ocupar un rol protagónico en su formación. El segundo grupo son los padres que se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, pero se ven impotentes ante la realidad y no saben cómo lidiar con esto. Si esa es tu realidad, mi hermano, vení a hablar conmigo. Yo no te voy a dar toda la respuesta, pero podemos armar una enseñanza para los padres. Si hay padres interesados, podemos pedir ayuda profesional, lo que sea necesario con tal de ayudarte a llevar adelante tu rol de padre. Tercero, están los padres que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero que tampoco les interesa enterarse. Indiferentes a todo lo que ocurre, que piensan que esta es una moda pasajera y que como tantas otras cosas que nos ha tocado vivir en nuestra vida, pronto pasará y todo seguirá normal. Y por último, los cuartos padres, los padres que están de acuerdo, que celebran junto a sus hijos toda esta basura, consciente o inconscientemente, que se está metiendo el mismo diablo en la casa y que no les va ni le vienen. Son conscientes, saben lo que está ocurriendo, pero lo celebran y lo comparten. Así que déjame que te dé 3 aplicaciones y terminamos. Primero, no hay manera de marcar la vida de nuestros hijos sin esfuerzo, sin planificación y sin intencionalidad. Tenemos que sentar a nuestros hijos, hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el que tengamos a la mano, hablar con ellos, explicarles lo que está pasando y enseñarles la verdad de forma intencional. Segundo, estamos en medio de una guerra espiritual y la guerra no se pelea solo orando e intercediendo un rato. Se pelea con el ejemplo, con el cuidado, con los límites, con la enseñanza práctica del día a día. Porque la batalla espiritual se pelea primero en la práctica y no de manera mística o contemplativa. Tercero, no renunciemos, no bajemos los brazos. Si no sabemos cómo hacerlo, si estamos confundidos o impotentes, no dejemos de pedir ayuda. Estamos para acompañarnos unos a otros, para ayudarnos y aprender juntos, pero por sobre todas las cosas, para criar hijos que terminen siendo hombres y mujeres, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos en esta batalla. No estás solo, no estás sola. Estamos juntos en esta batalla. Pero nadie va a hacer lo que te corresponde a vos. Nadie va a hacer lo que te corresponde a vos como mamá o como papá. Amén. Oramos, cerrá tus ojos.